Una nueva edición de la Argentina Hoy en este 2024. Tenemos en esta tarde-noche un invitado especial. Saludamos al director periodístico de Cadena 3, Sergio Supo, y le damos la bienvenida. Segunda etapa de la Argentina Hoy, hoy con un distinguidísimo escritor argentino, un gran columnista político, un hombre que nos ha distinguido con muy valiosas conversaciones y que tiene un aporte valioso todos los domingos en el Diario de la Nación y cada tanto, como en este caso, con una nueva novela, con un nuevo libro. Se llama Cora, la última novela de nuestro amigo Jorge Fernández Díaz. Hola Jorge, el gusto de recibirte en Cadena 3. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sergio querido, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande a todos los oyentes, tremendo, que por todos lados tienen oyentes Cadena 3. Subo a un taxi, están escuchando Cadena 3, impresionante esa radio. Sí, por suerte estamos a esta hora a través de más de 200 radios de toda la Argentina, al margen de que se puede escuchar obviamente vía web, vía digital en todo el mundo, pero estamos llegando a través de una red de adherentes que en total tiene más de 550 adherentes en todo el país. Espectacular. Conmigo, Luis, nos acompaña Luis Fernández Echegaray, el conductor de Informados al Regreso, que gentilmente una vez por semana nos cede el espacio para esta conversación de la que él también participa. Jorge, encontré en Cora un libro que recupera la saga del thriller que vos de alguna manera habías impulsado en los últimos 3 libros del Puñal, con ese famoso y siniestro personaje que era Remil, pero también encontré al maestro Amor, porque... Al doctor Amor que hacíamos con la nata, decís vos. Sí. ¿Estoy equivocado o hay algo de eso? No, es un cruce de esas dos pulsiones. Yo siempre, a ver, Sergio, últimamente digo porque me da vergüenza. Yo cuando era chico, si me preguntabas a los 10 años qué quería ser en el mundo, quería ser detective. Bueno, otros chicos querían ser, no sé, cowboys o astronautas o cosas por el estilo. Yo un año, cuando tuve más o menos 13 años, y leía una novela de detectives, precisamente de Conan Doyle, que se llamó La señal de los 4, en la colección Robin Hood. Yo ahí descubrí que quería ser escritor. O sea, esa fue una vocación que tapó la vocación anterior. Sin embargo, la idea de detective fue una idea muy presente, sobre todo, pues yo hice durante unos 10 años de cronista policial, primero en Buenos Aires y después en la Patagonia, en Neuquén y Río Negro, ¿no? Y en esos 10 años yo estaba escribiendo, por supuesto, estaba escribiendo folletines de novela negra y leyendo la historia entera de la novela negra, los grandes clásicos de la novela policial, etcétera, ¿no? Entonces conocí muchos detectives verdaderos. Luego hubo una experiencia en La Nación muy, muy vivaz, un poco de la mano de Ana Donofrio, que era nuestra editora, nuestra directora adjunta, que un día se le ocurrió que yo podía hacer relatos de amor, podía seguir filmando las columnas políticas como Jorge Fernández Díaz, pero se puede filmar como Fernández con una ilustración de Liniers en la revista, y que sean relatos de amor de gente común. Bueno, eso me obligó, me pareció un desafío escribir sobre el amor, es una cosa más peligrosa de un escritor, ¿no? Caer en alguna ñoñería, en sentimentalismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo salí, como vos sabés, con mi anotador y hice entrevistas de gente, me metí en la vida privada de la gente y por supuesto hice literatura para esconder lo que encontraba, ¿no? Que esos entramados de la vida secreta, del deseo anárquico, de los vínculos imposibles, de los olvidos, de los despechos, y bueno, eso fue... Se hizo una sección llamada Corazones Atados, que recibíamos 1.500 cartas por semana en un momento dado, y fue un gran éxito. Después yo le agregué cosas y la publicamos en un libro también, y hice también otra novela, y después con la Nata hicimos esa tertulia sobre vínculos muy divertida que hacíamos. Yo era el columnista político de la Nata, pero cuando terminaba más o menos la información dura, empezamos como una joda
lo de los vínculos, y terminó siendo una tertulia y después un programa nocturno, hacíamos Sentimientos Encontrados. Es decir, ese territorio fue muy fértil. Y Tomás Eloy Martínez ha sido uno de mis mentores durante años, y cuando lo trajimos a la Argentina para hacer un suplemento, tuvimos chispazos con Tomás porque teníamos dos formas de trabajar muy distintas, y bueno, finalmente él le agarró un tumor cerebral y me llamó a su casa para que fuera. Ya estaba por morir. Después me enteré por sus hijos que se había querido despedir de tres de nosotros, tres periodistas distintos. Y bueno, hablamos largamente ahí, y Tomás, nos contamos los libros que íbamos a hacer como siempre, y Tomás me dijo: mira, te voy a dar un último consejo. Conocés la naturaleza femenina, conocés los vínculos, tenés una intuición muy grande en ese terreno, no lo abandones. Pero yo lo abandoné, Sergio, lo abandoné porque me dediqué al espionaje político en las tres novelas de Remir, me dediqué al ensayo político, sí. Me fui por otro lado durante mucho tiempo. Cada tanto aparecía en la feria del libro, en una librería, en la calle, una mujer, una lectora que te reclamaba. Decía: está bien esto, pero ¿cuándo va a volver? Claro. ¿No? Y después conocí, en ese terreno del tema de los vínculos, conocí muchos detectives, después muchos detectives privados, argentinos verdaderos, no como en las películas, ¿no? Que se dedican, bueno, a cosas menores. Después sí conocí, se me acercaron porque son fans de Remir, muchos detectives privados. De hecho, tengo una tertulia de detectives. Ahora vamos a hablar de eso, pero me gustaría que Luis te pueda continuar esta charla que estamos teniendo. Luis. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? Encantado, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, te venía escuchando atentamente, muy bien, atentamente de este inicio que has tenido, y quiero poner un punto ahí, ¿eh? Has hablado de tu vida periodística y de escritor. Hoy, 2024, ¿cuál te tira más? Es que me resulta muy difícil ya vivir sin las dos cosas, ¿no? A ver, te lo voy a decir muy... siempre he sido un bígamo, y no siempre feliz, ¿no? Porque llevaba una doble vida, dos vocaciones para una sola vida, ¿no? Es como tener una esposa y un amante que te exigen todo el tiempo, toda la energía. Después, cuando yo hice aquella novela de mamá, novela verídica o crónica sobre mi madre, yo me di cuenta que se podían unir las cosas, ¿no? Y de hecho, en Diario de la Nación yo hice muchos experimentos narrativos, y después cuando me tocó escribir la columna, y Sergio Supo lo sabe muy bien porque ha sido mi editor de los domingos durante muchos años, y conoce mis dudas, siempre dudo de lo que hago, y sabe, Sergio sabe que siempre he intentado tener un estilo, crear un estilo, y por lo tanto hacer una especie de aspirar al ensayo, aunque muchas veces no se consigue con esas columnas. Es decir, que ahí también había literatura que yo reconozco, que no es la misma, ¿no? Ahora, si vos me decís, bueno, ¿por qué un columnista de fondo no escribe una novela política de fondo? Bueno, porque yo separo muy bien lo que es el aula del recreo, ¿no? En el aula, yo soy periodista, trato los temas de fondo, la Argentina es un tema de fondo. Cuando digo temas de fondo, son temas, entre comillas, importantes, digamos, ¿no? No me refiero al amor, la muerte, la envidia, que eso sí lo trato en la literatura, ¿no? Pero eso lo hago en el aula. No llevaría, me encanta el aula, soy un buen estudiante, pero no lo llevaría al recreo. Al recreo yo quiero hacer algo lúdico, quiero tratar de innovar de alguna manera los géneros populares argentinos, ¿no? Entonces la búsqueda de una novela de detectives moderna a mí me impulsó mucho a hacer Cora. Era un juego, parece un juego inocente, porque es una comedia por momentos sentimental, por momentos deriva hacia el thriller, pero si uno la lee profundamente se da cuenta, como dice el escritor Gonzalo Garcés, que es un viaje al corazón de las tinieblas, ¿no? Eso, entonces, lo que te digo, que juego y realidad.
La literatura es un juego serio, el más serio de los juegos, y después está la realidad, ¿no? Donde yo me dedico a los temas. Pero a mí siempre me ha aburrido ser una sola persona. Me gusta desdoblarme y ser dos, por lo menos. Y entre mamá y tu último libro, ¿cuántos años pasaron y cuánto vos fuiste creciendo como escritor? Yo quiero aclarar que antes de mamá mis libros no funcionaban. Escribí unos folletines que funcionaban muy bien, lo recogí en un libro que se llama Alguien quiere ver muerto a Miedo Malbrán, donde había un periodista que era de investigación, que era una especie de detective, ¿no? Y después escribí un libro sobre Sherlock Holmes, una novela que se llamó El dilema de los próceres, y después escribí el libro de Neustadt, El hombre que se inventó a sí mismo. Ninguno de esos libros tuvo éxito, pero Mamá fue un éxito internacional, ¿no? Se ha publicado en muchos lados, que ha tenido éxito verdaderamente, un éxito inesperado para mí, y creo que para la editorial sudamericana también. Ese fue un momento clave, porque entrevistar a mi madre durante 50 horas, tratar de entender cómo piensa una mujer por dentro, detenidamente, teniendo a esa mujer al lado, que era una matriarca, además, a mí me abrió mucho la cabeza sobre la inteligencia emocional femenina, ¿no? Por otra parte, estuve siempre rodeado de mujeres, tuve jefas mujeres, tengo amigas mujeres. Me parece muy interesante la conversación con ellas, a veces mucho más interesante que con los hombres, y entonces me dije hace unos 5 años, se me apareció Cora Bruno, ¿no? A pesar de que recién ahora pude escribirla en el último año entera. Cora Bruno me parecía que recogía un poco esa mirada desde mamá hasta hoy, pasando por todas las experiencias que he tenido con distintas clases de mujeres, sobre todo con amigas, con personas. La otra vez Ana Donofrio, que la acabo de nombrar, me escribió desde España diciendo Cora soy yo, decía, ¿no? leyendo Cora. Pero en parte es ella y es tantas otras, digamos, ¿no? Así que pasó un montón desde mamá, pasó un montón de cosas muy importantes, muy buenas, más allá del hecho puntual de lo que significó mamá en su momento, que fue como encontrarse además con tu propio pasado, con tu genealogía, con el árbol genealógico que tanto te explica, ¿no? Asombrosamente te explica, y sobre todo encontrarme con la épica de los inmigrantes, ¿no? Que eso dura hasta hoy, ¿no? Hay en la literatura argentina una costumbre de vapulear a la clase media argentina, incluso en grandes escritores que no voy a nombrar acá, ¿no? Por respeto, ¿no? Si está siempre en los últimos 50 años la idea de vapulear. Primero venía de la izquierda, esos pequeños burgueses, ¿no? Después del peronismo, el medio pelo, ¿no? Que inventó Jaureche. Siempre la clase media argentina, y la inmigración, esa inmigración forzada, han sido barridas bajo la alfombra y repudiadas y tratadas con sorna, ¿no? Y yo he aprendido con los años que esa clase media era extraordinaria, ¿no? La clase media, cuando yo tenía, no sé, 12 años, era una clase media pujante, progresista de verdad, que tenía unos valores espectaculares, ¿no? Arriba en las cúpulas había golpes militares, guerrillas, cosas terroríficas, pero abajo la clase media era extraordinaria. Jorge, y esa clase media se fue achicando, se fue empequeñeciendo hasta nuestros tiempos, digamos, ¿no? Pero Cora está contada desde la clase media, de mi barrio, el viejo barrio que ahora es Palermo Hollywood, está contada desde ahí, de un grupo de mujeres que son como una especie de familia de clase media, una peluquera, una contadora, una repostera, una ama de casa, una detective de infidelidades, ¿no? Está contado desde ahí, desde ese costado, no se va de registro y trata de replicar un poco qué es para mí un detective verdadero de los que yo conozco, a pesar de que nunca he conocido una detective mujer, ¿no? Yo siempre creo que si hubiera una detective mujer dedicada a las infidelidades, se hubiera especializado solamente en ese tema, ¿no? No es que haría como otros detectives que conozco, no sé, robos, estafas, etcétera, ¿no? Se hubiera convertido en una teórica del amor,
como es Cora Bruno, ¿no? Quién sabe, Jorge, tal vez el libro inspira a muchas chicas a convertirse en detectives. Te quería preguntar, muy a tono con lo que te preguntó en la última pregunta Luis, la diferencia que vos sentís en la vida cotidiana entre cerrar una columna, escribir una columna y tener que entregarla en una determinada cantidad de caracteres a una determinada hora, todas las semanas, y escribir una novela. Aun cuando tengas compromisos o contratos con la editorial en este caso. Más allá del tema del juego y de la realidad, qué sé yo, hoy es miércoles, así que vos que conocés el Pablo, Sergio, sabés perfectamente que hoy yo tengo que definir de qué voy a escribir el domingo, sí, ¿no? Sí. Empezás a pensar, por lo menos. Sí. Yo tengo que empezar a pensar y a tomar notas. Notas estoy tomando todo el tiempo, ¿no? Mira, yo no siento un gran placer escribiendo la columna. Siento que es una obligación, que es lo más serio del mundo, que va a tener repercusiones y cada palabra pesa. Pesa porque cada palabra puede ser malinterpretada y pesa también por una especie de maldición del escritor, en el sentido de que quiere tener un estilo, quiere tener un ritmo, quiere tener algo que destaque, digamos, la vieja idea. Hay una vieja idea muy perimida para los editores, que es el placer de leer. Yo creo que el placer de leer, que es estético también, no ha terminado. Así como no han terminado los libros, que parecía que venía un apocalipsis con la pandemia y no pasó nada, todo lo contrario, cada vez se leen más libros en el mundo después de la pandemia. Y cada vez hay más librerías en el mundo, ¿no? En el mundo occidental, por lo menos. Yo creo que en el periodismo se ha dejado de tener respeto por la estética de la prosa, digamos, ¿no? Esa parte de trabajar sobre la prosa a mí bueno, es una tiranía, que cuando sale bien, de vez en cuando sale bien, no siempre sale bien, uno está más o menos satisfecho. Ahora, pasa otra cosa con la columna que me pasó también con esta novela, que es que cada vez creo más en lo que yo llamo el principio de condensación, ¿no? Que es algo que se ve mucho en Borges. Borges decía, bueno, ¿para qué escribir una novela si podemos escribir una sinopsis de la novela con lo esencial, ¿no? De hecho, leí que en este caso tenías casi el doble escrito de lo que finalmente publicaste. En este caso, es una novela corta, seca, es una novela de 400 páginas que entra en 200. Y lo hice pensando, por ejemplo, hoy veía hablaba con una lectora de la mañana, una lectora de a pie, que me decía, no, y en tal lado, yo estaba nerviosísima, pero por suerte, si no lo hubiera resuelto tan rápido, hubiera pasado las páginas. Eso es lo que hacemos todos. Y en este tipo de novelas narrativas, ¿no? Hay otro tipo de novelas introspectivas, intimistas, soliloquio, monólogo, etcétera, ¿no? Pero yo siento que en el periodismo escrito y en la literatura hay poco respeto por el tiempo del lector y poco respeto por el papel, los que seguimos escribiendo para el papel, digamos, ¿no? Es decir, el papel es muy caro y el tiempo del lector es cada vez más escaso. Entonces, digamos, me parece que hay que escribir lo más condensado y con efecto posible para respetarlo. O sea, cada párrafo yo lucho, diría cada línea para que el lector no me abandone, porque hay tantos estímulos, tantas informaciones, tantas cosas para dedicarse uno, ¿no? Para distraerse de la lectura, que es muy fácil que se te vaya. Entonces, ese principio de condensación para mí vale también para la columna. Yo no puedo escribir columnas vaporosas, donde vos vas leyendo un párrafo. Además, nuestros ojos están muy habituados a encontrar cuál es la esencia de cada cosa que se dice, entonces vamos directamente ahí en una lectura rápida y abandonamos la espuma. Bueno, yo no quiero escribir con espuma, entonces línea a línea, palabra a palabra, tienen un sentido y un peso. Eso es una tiranía que uno se impone también con el estilo, en la columna y también en las novelas. Para mí últimamente también en las novelas. De hecho,
Mis novelas antes eran más largas. También son largas las series. Hay series que dan para 3, 4 capítulos y vos ves que hacen 8. También las películas. Scorsese, que a quien yo admiro tanto, no puede hacer una película de 90 minutos como podía ser Otto Preminger o John Ford o Howard Hawks. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todas las historias que no tengan principio de condensación y que todas las historias tengan que ser necesariamente larguísimas, ¿no? Creo que eso se ha perdido, aquella economía de recursos narrativos, aquella maquinaria, aquella forma de arte que tenía las viejas películas y algunas novelas también, ¿no? Jorge, has escrito mucho en tus columnas los domingos sobre el kirchnerismo, obviamente que fue un proceso político que ha gobernado el mayor tiempo en estos últimos 20 años. ¿Te cuesta lo mismo escribir hoy sobre Javier Milei? Te diría que son dos oficios distintos, ¿no? Escribir sobre el kirchnerismo es un oficio que consiste en refutar todo el tiempo sus mentiras y en tratar de contrarrestar las verdades, entre comillas, de su relato. Un relato muy exitoso, que no lo inventó el kirchnerismo, pero que el kirchnerismo lo llevó a su paroxismo, que tiene una larga tradición, que viene de la década por lo menos la década del 40, que es el viejo nacionalismo y todas sus mixturas, y después lo que llamó el peronismo de izquierda, que es una larga tradición, que yo durante estos 10 años tuve que estudiar, los últimos 12 años, tuve que estudiar toda esa literatura que había leído. Alguna había leído de joven, otra tuve que leerla, enfrentarme por primera vez, digamos, ¿no? Y sobre todo los revisionismos que hubo sobre el peronismo de izquierda. Pero bueno, era Tom y Jerry, ¿no? El kirchnerismo decía una mentira y nosotros corríamos a tratar de mostrar la verdad. En el caso de Milei es más complejo, porque verdad y mentira están más pegoteadas y porque todo el tiempo nos obliga a separar la paja del trigo, ¿no? Si bien es cierto esto, también es cierto esto, o cuidado, ¿no? Vos querés limpiar completamente, te parece que hay que limpiar completamente el INADI, bueno, perdón, el INADI, el Inca, quería decir, el Inca. Bueno, no va a haber un proyecto sobre el cine en la Argentina, tenés que limpiarlo completamente. Bueno, a ver, en Francia, en España, en Alemania hay. ¿Por qué no tenerlo nosotros? ¿Viste? O sea, no es tan sencillo, hay que estar todo el tiempo así. Por otro lado, me puse a estudiar a los libertarios, para tratar de entender la lógica general donde ocurren los pequeños hechos de cada momento, que son inspirados muchas veces por el pragmatismo, pero muchas veces responden a una ideología general. Por ejemplo, yo siempre digo que nosotros estamos viviendo una era dominada por una especie de secta ideológica que fue creada en los 90, que llaman el paleolibertarismo, que es una alianza entre el anarcocapitalismo, o sea, la ortodoxia más absoluta y extrema posible del mercado. Solo existe el mercado y el Estado es criminal y hay que liquidarlo, junto a una pulsión neoconservadora, ultraconservadora. Esas dos partes, cuando digo ultraconservadora, digo que estos ultraconservadores consideran que medio partido republicano es socialista o es débil, para que se entienda, ¿no? Y el Partido Popular de España son traidores, blandengues. O sea, estamos hablando de una combinación entre una ultraderecha, no quiero decir ultraderecha porque parece una derecha armada, pero es el extremo derecho del arco ideológico junto al anarcocapitalismo. Eso se llamó paleolibertarismo. Se hizo para Pat Buchanan en la década del 90. Pat Buchanan fracasó, pero el manifiesto, yo me canso de decir que el periodismo no lo toma esto, que lo escribió Murray Rothbard. Murray es el nombre de uno de los perros de Milei. Se llama populismo de derecha. O sea, el título de ese manifiesto en que crea esta combinación
única en el mundo, porque cuando nosotros lo comparamos con Trump y con Bolsonaro, no es justo. Trump gobernó con el Partido Republicano, los paleolibertarios acompañaron a Trump, no es que se consideran meramente trumpistas, acompañaron después de discusiones internas. Y lo mismo hicieron con Bolsonaro, digamos. Bolsonaro gobierna con otra estructura partidaria y económica, ¿no? Aquí hay un outsider que responde a esa ideología, por momentos contradictoria. Imagínate que decirle a Trump que no tiene que haber gasto público es ridículo, porque el gasto público es esencial para la maquinaria de guerra de la potencia más importante del mundo, ¿no? Pero, sin embargo, lo acompañaron en muchas de esas cosas. Bueno, la idea es que Milei es un populista de derecha. Esto se enoja muchísimo, mucha gente que se enoja cuando lo escuche, estoy seguro que hay varios oyentes que se van a enojar mucho, porque creen que solamente un populista es alguien que es populista con la economía. No, se puede ser populista con la política, con la praxis política. Por ejemplo, la idea de generar enemigos todo el tiempo, de crear la idea de que somos los buenos contra las castas, pueblo contra la casta, es una idea populista. Y que le viene un poco de que estos intelectuales vieron qué bien que le hacía la izquierda metiéndose en el populismo, con Gramsci, con Carl Schmitt, con Laclau, y ¿por qué no hacerlo nosotros de este lado? Bueno, lo hacen. Eso para mí es un punto de conflicto, porque yo soy un miserable republicano de centro, y me cuesta mucho, digamos, mirar para otro lado cuando Milei hace cosas que no le hubiéramos permitido a Cristina, ¿no? No se lo hubiéramos perdonado. Por ejemplo, cuando dice el Congreso así, el Congreso es un nido de ratas. Bueno, si lo hubiera dicho Cristina, hubiéramos dicho está yendo contra el Poder Legislativo, es gravísimo. Acá no nos parece grave. O cuando el presidente dice para crear un enemigo, porque un viernes hace poco donde tuvo un Waterloo muy importante en el Congreso, ¿no? Para sacarse el mal sabor, sacarlo del centro de la opinión pública, al sábado siguiente le pidió a Espert que se declarara en rebelión, ¿no? Declarara la rebelión popular, la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Buscando que Kicillof salga de su silencio y nos muestre su cara, que para cualquiera es bastante tenebrosa, porque él es el culpable de tantas cosas de este modelo decadente. El presidente retuitea eso, bueno, el presidente pidiendo una rebelión fiscal. Si hubiera dicho eso Cristina, ¿qué hubiéramos dicho? Lo hubiéramos criticado, con dureza lo hubiéramos criticado, ¿no? Bueno, acá por el bien de que le vaya bien a Milei, de que pueda desregular el Estado, bueno, miramos para otro lado. Yo no quiero mirar por otro lado porque lo único que me queda es la honestidad intelectual, digamos, ¿no? Puedo estar equivocado, pero no quiero ser deshonesto. Algo pasa, Jorge, que te interrumpo también en sus críticas hacia los periodistas que son por allí críticos, en algún aspecto, más o menos actuando como hacía Cristina. A ver, ¿qué periodistas? Porque hay periodistas que eran muy críticos con el kirchnerismo que han dejado de tener esa posición. Es decir, esto se parece mucho a un momento que yo viví en 2003, 2004. Yo era muy amigo de José Pablo Feynman, de Juan Sasturain, de muchas otra gente que había entendido que el peronismo era una etapa terminada, que había entendido que la transparencia era fundamental y la lucha contra la corrupción también, que había entendido que la división de poderes era central. Lo había entendido muy claramente. Bueno, en general votaban al frepaso, yo no votaba al frepaso, pero votaban al frepaso. Y de repente Néstor Kirchner los empieza a llamar de vuelta y se empiezan a meter de vuelta en el peronismo. Primero se enojan porque yo no los acompaño, después se enojan por las críticas que yo hago y después me dejaron de hablar. Yo perdí amigos muy importantes. En un momento donde yo les decía, pero yo pensé que habíamos llegado a la misma conclusión sobre la política. Ahora hay algunos amigos que insinúan la idea de
mirá, acá se está haciendo una revolución, y vos estás poniendo palos en la rueda criticando asuntos. Bueno, entonces yo creí que todo esto lo habíamos hecho para tener un país normal, para crear una república, pero me parece que no. Me parece que empezamos a diverger, digamos, ¿no?, en nuestro pensamiento. En el Espero fondo, que esta nueva fase no me produzca los mismos dolores que me produjeron los anteriores, porque he perdido amigos muy, muy valiosos. Tal vez vuelva a perder ahora a otros. No, te decía que en el fondo quizás lo que te esté ocurriendo a vos y a otra mucha gente, es que les resulta inaceptable un implícito, o no tan implícito, a veces explícito planteo de incondicionalidad intelectual. O sea, tenías que ser tan incondicional de Cristina y de Néstor como ahora de Milei. Y porque siempre están haciendo una revolución con un dogma nuevo, digamos. Antes el dogma era el Estado total, el Estado presente, y ahora el dogma es el mercado total. Y bueno, yo además creo que la mayoría de los países han crecido con una economía mixta, virtuosa, ¿no? Tanto Estado como se pueda, tanto mercado como se pueda, tanto Estado como sea necesario, ¿no? Decía la socialdemocracia europea. Ya sé, ahora ser socialdemócrata es ser un socialista, un comunista cobarde, como le dicen. Un sucio comunista. Se habla mucho. Se dicen muchas pavadas, ¿viste? Y hay gente fanática. Yo entiendo porque que hay una especie de desesperación, fe de los desesperados. ¿Cómo no vamos a estar desesperados después de una devastación tan grande? Donde un modelo económico, yo siempre digo que realmente si ese modelo no hubiera conducido a una pobreza gigantesca, a una indigencia, a una caída del trabajo en blanco vertical, si no hubiera permitido a los narcos, entrar a los narcos en la Argentina, es decir, si realmente no hubiera hecho todo lo que hizo, bueno, uno podría discutir con ¿no? Qué sé yo, Bolivia tiene por lo menos tiene una moneda estable, ¿no? No hicieron tantas trastadas como acá. Pero este modelo realmente es horripilante, es devastador. El peronismo no hace autocrítica sobre este desastre. Y bueno, entonces hay mucha gente que se agarró desesperadamente a la idea contraria y bueno, está bien, me parece que a lo mejor Milei cumple bien su papel de desregularizar un poco el Estado, de darle un golpe de electroshock a un paciente que estaba catatónico, y por ahí va saliendo. Yo le deseo, por supuesto, que lo haga, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero estoy de acuerdo básicamente con el rumbo de escapar del modelo anterior, ¿no? Yo le deseo lo mejor, pero también me siento en la obligación de señalarle cuando fracasa, y lo hace repetidamente, aunque ellos tienen una gran habilidad en disimular o en festejar las derrotas, digamos, como si fueran éxitos. Pero bueno, hay un 56% de la población que está bancando, que está queriendo que las cosas salgan adelante. Yo la respeto a esa gente, y cada vez que veo algo que no me gusta tengo que decirlo, pero ya es una cuestión personal y de honestidad intelectual, qué sé yo, me quedaré solo sin amigos. Al fin de cuentas es el oficio esencial del periodista, de marcar lo que nos parece que está bien y lo que está mal. Claro, pero hay periodistas que te dicen, mira, acá están te muestro esto es lo que piensa la gente, te muestra Poliarquía, ¿no? O Aresco, ¿no? Las encuestas. Dice, mira, el 56% dice esto, entonces vamos bien nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos interpretando lo que dice el pueblo, ¿no? Pero eso no se puede hacer periodismo con encuestas, porque entonces resulta que nosotros hemos llegado, por lo menos los que opinamos, articulamos opinión, tratamos de llegar después de mucha lucha y mucha experiencia y muchas equivocaciones, a un sistema de ideas. Ese sistema de ideas no se puede, no me lo puede marcar ni el rating, ni me lo puede marcar las encuestas. Entonces, ¿dónde está el oportunismo ahí? ¿No? Hay que tener cuidado con ese asunto en estos cambios de era, me parece. Jorge, ¿qué expectativa tiene sobre el Pacto de Mayo, el que se va a hacer en Córdoba o inicialmente se haría en Córdoba? Todo dependerá, por supuesto, de la evolución en el Congreso del tratamiento del mega decreto en sede de urgencia y de la ley ómnibus.
Bueno, yo por momentos, yo lo celebro, ¿no? O sea, yo celebro que el presidente iba a 10.000 por hora contra una pared, se estaba metiendo en un callejón sin salida, abrió la puerta, giró, llamó escupiendo un poco a los legisladores, escupiendo simbólicamente, descreyendo de ellos y levantándoles el dedo, les dijo, bueno, igual probemos con unos acuerdos. Eso a mí me pareció muy positivo, porque una de las cosas que hace Milei es ametrallar a los propios, a los que quieren ayudarlo, digamos, ¿no? No a los propios, a los que quieren ayudarlo. Yo creo que ahí gira porque... Pero empiezan unas conversaciones que todavía son vagas, y deja la retaguardia legislativa, por eso el Senado le da una bofetada, era cantado lo que iba a pasar en el Senado, era algo absolutamente cantado. Hace 2 meses que lo sabemos, los que estábamos en política sabíamos semana a semana, además los cronistas parlamentarios lo han publicado, miren que el Senado se lo va a voltear, el mega decreto, miren que, bueno, se lo volteó. Y eso fue una gran derrota, y las derrotas van a continuar en tanto en cuanto no cambie un poco la praxis política. Dentro de esa praxis política, por supuesto él podría decir, mira, mi praxis política es tener 56% de aguante, tirar todos los días corrupción para que la gente diga, ajusta pero denuncia, y eso me funciona. Puede ser, pero luego necesita el plan económico y el plan político sustentabilidad, y eso se consigue haciendo política. La gran contradicción es que la gente eligió alguien de la antipolítica, alguien para ser antipolítica, digamos, ¿no? Pero necesita poco de andar hacer política, y a Milei le aburre la política. La política tal y como se entiende, negociación, acuerdo, tomar café, bueno, vos me apoyás con esto, yo te apoyo con aquello, lo que se hace en una democracia, digamos, ¿no? Ya sé que hay muchos oyentes de ustedes que en este momento dicen, no se puede negociar con esto, no se puede. Bueno, está bien. Lamentablemente en la Argentina es la democracia y se hace así. Fíjense que todas las expectativas internacionales sobre Milei son buenas, pero todas ponen un pero. El pero ¿es sostenible? ¿Tiene sustentabilidad política? Bueno, hasta ahora no lo tiene. Los pactos, si se llegan a firmar en Córdoba, serían un gran aval al gobierno. O sea, le conviene muchísimo al gobierno y realmente prendería la luz, ¿no?, en la Argentina. Jorge, te hago la última porque nos quedamos sin tiempo. Más que una pregunta, es pedirte una observación de algo que te he leído en varias oportunidades, reivindicando como un género, casi un género elevado, y lo es de hecho, yo pienso lo mismo, la condición de articulista político, de columnista político, como lo sos. Quisiera que, en ese sentido, plantees en la forma de trabajo de un articulista político como vos, en estos tiempos en los que la gente espera que uno hable en blanco o en negro, sin permitir que haya, no digo mitades o que un articulista hable desde el centro, porque el centro en definitiva no existe exactamente, pero sí que observe críticamente la realidad. Quisiera que reflexiones un minuto sobre esto en el cierre. Bueno, primero que yo entré en la Academia Argentina de Letras leyendo un extenso trabajo que hice sobre la historia del articulismo, entendiendo el articulismo de opinión, tanto de opinión política como de opinión cotidiana, digamos, ¿no? Desde los ensayos de Montaigne hasta hoy, digamos, ¿no? O sea que creo que eso es un arte que por supuesto tiene gradaciones, no es lo mismo un panorama político puro y duro que Manuel Vicente escribiendo en El País de Madrid, digamos, ¿no?, que hace poesía en prosa, ¿no? Pero bueno, creo que el articulismo es un género tan excelso como la crónica. La crónica tiene mejor prensa, pero la verdad que el articulismo es lo que sostiene hoy al periodismo, te diría, mundial.
¿no? En un mundo de noticias, de polución de noticias, el articulista es muy importante. Yo siempre me imagino a una persona, a un dentista, voy a poner un dentista, mi dentista, es un tipo extraordinario, que estudia, trabaja todo el día y que tiene que saber si está bien o está mal los pactos de mayo, si son en serio o no son en serio. Bueno, en general elige a un periodista referencial, a uno, a dos, y le delega la responsabilidad de pensar y trabajar. Confía en esos periodistas por las dudas, cuando tiene dudas, tiene en el teléfono otras múltiples opiniones, porque hoy, antes el periodista era el que daba garantías de distintas voces, de pluralismo. Hoy el pluralismo es un servicio que se lo sirve directamente cualquier persona del mundo con un celular, ¿no? Entonces el pluralismo pasó a ser, el dueño del pluralismo pasó a ser el público. Antes era el periodista, ¿no? Bernardo Neustadt tenía que llevar a gente del MAS, del PO, de la Izquierda Nacional, del peronismo, del radicalismo, de los liberales, etcétera, su programa. Pues si no se lo demandaba el ciudadano. Hoy no le demanda nada porque el ciudadano tiene la herramienta minuto a minuto de tener la pluralidad. Lo que me parece que hacen los articulistas es tratar de seleccionar, articular y ayudar a pensar sobre determinados asuntos. Una responsabilidad grande, y me parece que bueno, siempre, a ver, hay articulistas de todo tipo. Es decir, como vos, Sergio, lo sabés bien, yo me propuse sabiendo que Joaquín Morales Solá escribía al lado mío en los domingos y que él hacía el panorama, yo me propuse dar una batalla contra el relato, ¿no?, del kirchnerismo. Hoy no tengo una misión tan clara, más bien tengo la misión de separar la paja del trigo, como te decía hace un rato, con respecto al gobierno de Milei y a los múltiples conspiradores que quieren voltearlo, digamos, que por supuesto deben ser denunciados, ¿no? Pero me parece que hoy, más que nunca, debemos intentar recuperar esa idea de, bueno, está bien. Bueno, a ver, tampoco quiero dar lecciones, ¿no? Yo tengo en la cabeza un país que es el de mis vecinos, el de la gente, el republicano de a pie. Yo no represento ningún partido político, ninguna movida, ni nada. Represento a mis vecinos. Mis vecinos piensan igual que yo. Se cruzan en el supermercado, en la calle, me dicen, che, pasa esto. Piensan más o menos como yo, digamos, ¿no? Me parece que siempre mantenerse en ese ras de tierra es muy importante. Luis, creo que llegó la hora de despedir a este gran invitado de hoy. Un placer, Jorge, como siempre, y por supuesto, en cualquier momento esperándote en una visita en Córdoba. Abrazo grande, quiero Jorge. Quiero ir a Córdoba, muchas gracias a los dos, fue un privilegio para mí hablar con ustedes. Un abrazo enorme y saludos a todos los oyentes. Te esperamos por acá para la presentación de Cora. Un abrazo enorme. Enorme.